Se llama La solución para la sequía del cultivo del olivo. Es fuerte el tema, ¿no? Y el dispositivo del infiltrador a cargo de Raúl Rojano y José Manuel Martín García de la Universidad de Granada. No sé si tenéis los medios, los ponéis, ¿no? ¿Qué? Vale. Pues cuando queráis. ¿Me oí? ¿Me oí? ¿Puedo hablar? Bueno. Hola. Ahí. Hola, buenas tardes. En fin, quiero empezar agradeciendo a la Fundación Agrosistema por invitarnos a presentar nuestra idea. Y también quiero comenzar con dos puntualizaciones sentimentales. La primera, me siento como en mi casa, Jaén es mi casa, la provincia de Jaén es mi casa, Úbeda es mi casa. Yo he estado aquí de profesor en la Universidad de Jaén durante 16 años y para mí de verdad ha sido un auténtico orgullo poder compartir micrófono con dos alumnos antiguos míos, Fernando Expósito, que ha expuesto, y José Lietos, que pondrá a continuación de nosotros, ¿no? Y eso para mí, de verdad, ha sido una nota bastante importante en mi carrera. Y la segunda puntualización, el segundo comentario que quiero hacer sentimental, es que, muy bien, nosotros somos profesores, venimos de la Universidad de Granada, pero también somos agricultores. Yo soy hijo de agricultor y muy bien, el niño salió muy listo, estudió una carrera, después terminó siendo profesor universitario, pero siempre he sido agricultor, siempre. Actualmente sigo siendo agricultor. O sea, lo que nosotros le vamos a exponer aquí no es algo que nosotros nos hayamos inventado en nuestros laboratorios, sino que lo estamos practicando, ¿no? La pregunta que siempre se hace cuando una persona intenta convencer de algo, vale, muy bien, ¿y tú en tus olivos qué haces? ¿Lo que tú estás practicando o explicando lo pones en tu olivo? Pues aquí la respuesta es que sí. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con... pasa a la siguiente, por favor, Raúl. La exposición la vamos a hacer entre Raúl Rojano y mi persona, Juan Manuel Martín García, aunque esta idea no es solamente nuestra, también el profesor Jesús Párraga participa en esta idea y un grupo mayor de personas. Nosotros proponemos la solución para la sequía en el olivar. El dispositivo infiltrado es una patente que la tenemos registrada en la Universidad de Granada a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación y que, por favor, Raúl, la siguiente,
Vamos a exponerla aquí. Nosotros queremos un manejo eficiente tanto del agua de lluvia como agua de riego. Ahora verán. Esto entraría dentro de lo que se llama una agricultura climáticamente inteligente. Entraría dentro, nuestro dispositivo infiltrador entra dentro de lo que se considera una agricultura climáticamente inteligente. ¿Y por qué es climáticamente inteligente? Porque nosotros estamos ayudando a los agricultores a adaptarse al cambio climático. Ahora lo verán. Y no solamente conseguimos que se adapten al cambio climático, sino si somos capaces incluso de incrementar la producción, pues muchísimo mejor. Y si además somos capaces de ayudar a combatir el cambio climático con el secuestro de CO2 atmosférico para que no se produzca el efecto invernadero, pues oye, hemos dado con la clave. Y justamente el dispositivo infiltrador está metido en esta categoría de agricultura climáticamente inteligente. Bien, aquí le vamos a hablar de lo que es un dispositivo infiltrador. Quizá por la luz hay un exceso de luz, esto es maravilloso, el sitio es espectacular, el lugar donde estamos dando las charlas, ¿no? Pero hay un exceso de luz. Vamos a hablar de lo que es el dispositivo infiltrador. Pasa, Raúl, por favor. De cómo nosotros vamos a intentar maximizar el aprovechamiento del agua de lluvia y también del agua de riego. Siguiente. Esto para mí es especialmente importante. En nuestras fincas experimentales hemos conseguido que la erosión sea cero. Hablaremos de ello, pasa. Y lo que le he comentado antes, ¿no? Hemos conseguido que en fincas de secano y en fincas de regadío hemos conseguido incrementar la producción. Gracias al dispositivo infiltrador, por favor. Hablaremos un poco de cómo se instala y cómo se maneja la finca. Continúa. Y un anuncio vale más que muchísimas palabras y estas imágenes valen mucho más que 1000 palabras y las vamos a poner. Vamos a ver, ¿se oye? Empezamos con los problemas. Creo que la solución va a ser esta. ¿Cuál es el mayor limitante de su cultivo? El agua. ¿Qué ocurre con el agua de lluvia? ¿Lo oyen? Escorrentía, evaporación, sequía. ¿Existe alguna solución? Infiltrador de biochar, compuesto de material ultraporoso que absorbe hasta 5 veces su peso en agua, favoreciendo la formación de rutas preferentes con la raíz de la planta, a través de las cuales conseguimos infiltrar y acumular agua en profundidad, evitando la evaporación y aumentando la producción. Más agua igual a más cosecha. También podemos suministrar nutrientes, abonos directos a la raíz. Además, con cada infiltrador fijamos CO2, por lo que cuidamos nuestro planeta. El infiltrador también es usado en regadío, aprovechando el máximo de agua, ideal en riegos deficitarios. Riego en profundidad. Suministro de nutrientes directos a la raíz, igual a más producción. Sin infiltrador, evaporación y acumulación de sales. Menos producción. Por tanto, queremos más producción con infiltrador. El infiltrador también es usado en reforestaciones y jardinería. Más H2O, más nutrientes, más O2, igual a árboles más verdes en nuestro mundo y en nuestras ciudades. Muy bien, pues un anuncio vale más que muchísimas palabras. Pasa a la siguiente. No hace falta que les convenza de que estamos en un escenario climático bastante delicado y bastante negativo. Estos son modelos matemáticos de predicción de cómo variarán las temperaturas de aquí al año 2050. Y fíjense, nuestra región, Jaén, podremos tener perfectamente un incremento de temperatura media anual de aquí al año 2050 de 2 o 3 grados. Bien, no, perdón, de 1,8 grados, perdón. Siguiente.
También la temperatura, pero la precipitación, la cantidad de agua que nos va a llegar por metro cuadrado a nuestros suelos. Las previsiones son de incluso 200 litros metro cuadrado año menos. Esto no hace falta que les convenza porque estamos continuamente bombardeados con esta idea. Siguiente, Raúl. Y esto es el estado actual de los pantanos en España. Fíjense, las zonas azules son las que están por encima del 50%, las zonas ocres están por debajo del 50%. Andalucía actualmente, esto está a día 13 de este lunes, el lunes pasado, está actualizado el lunes pasado, tenemos un 30% los pantanos están al 30% de su capacidad, ¿no? Con lo cual estamos en un problema bastante grave de falta de agua. Siguiente, por favor. Y no solamente eso, sino que, bueno, esto es como está pormenorizado por provincia. Fíjense, estas son las semanas, la cantidad de agua que hay en los pantanos. Esta es la media de los últimos 10 años, hace 2 años, el año pasado, y esto es como vamos este año. O sea, las previsiones son bastante lastimosas y penosas. Siguiente, por favor. No hace falta tampoco que les convenza de que cuanta más agua disponga nuestro olivo, la producción es mayor. Y eso es lo que está representado en esa gráfica, que nos indica cuanto mayor la transpiración, cuanto mayor cantidad de agua dispone el olivo, la producción es mayor. Siguiente, Raúl. Bien, y aquí estamos ante otro problema, un grave problema, que es la erosión. La erosión en el olivar es el principal problema medioambiental que tenemos en Andalucía. Bien, y este es un mapa que yo le muestro a mis alumnos de erosión hídrica. Fíjense, los que están en rojo, estas zonas en rojo, tienen tasas de erosión, vamos, incluso llegan a 180 toneladas por hectárea y por año. O sea, altísimas, pero fíjense que casi coincide con la distribución del olivar. Pues efectivamente. Bien, y cuando yo les muestro esto a mis alumnos, cuando se lo mostraba en los años 80, cuando daba clase a José Lietor o a Fernando Expósito, pues bien, ahí en los años 90, perdón, en esos años pues no había grandes problemas de falta de agua, no teníamos la conciencia de lo que se nos iba a venir después. Pero es que ahora, les digo, cuando nosotros observamos un mapa de erosión, es erosión hídrica, lo que se va de nuestras fincas no es solamente suelo, se va también agua. Y eso es un problema, ¿no? En el contexto actual, observar un mapa como ese nos tiene que hacer pensar que no solo se va suelo, también se va agua. ¿No? Agua que llega gratis, agua que es de mejor calidad que cualquier otra agua. Y la estamos perdiendo. Siguiente, por favor. ¿Y por qué esa erosión? Por la formación de lo que se llama una costra estructural, una costra que se forma por el impacto de la gota de lluvia. Es una costra muy chiquitilla, muy pequeñita, de pocos milímetros de espesor, pero tremendamente eficaz, porque es muy impermeable, impide que el agua penetre en el suelo. Siguiente. Así tenemos pues figuras de erosión en suelos desnudos de vegetación, como esta, en un olivar de la Infanta, siguiente, o esta en Porcuna, con esas cárcavas que no es necesario que se formen en varios años. En un episodio torrencial es posible que se formen cárcavas de ese nivel. Siguiente. O esta, que incluso ha llegado a exhumar el riego, las tuberías de riego de goteo. Siguiente. Dale, pincha encima, entre los dos, pincha encima de los dos. Bien, aquí tenemos pues, una cárcava en acción. Pincha el otro, por favor. Fíjense la cantidad de agua que estamos perdiendo de la finca. Fíjense el color de ese agua. Ahí se va agua y suelo. Siguiente, Raúl. Siguiente. Bien, esta es una... Pincha en el de arriba, por favor. Esta es en esta misma finca donde le he mostrado que se pierde gran cantidad de agua, que estos días atrás el agricultor pues, le puso abono en superficie sobre un suelo encostado. La eficacia de ese abono es absolutamente cero. No va a calar nada de ese abono en el suelo. Todo lo contrario, cuando venga la primera tormenta, ese abono se va a ir y va a ir a la laguna del Padul, porque está una finca del Padul. Siguiente, Raúl.
Siguiente. ¿Cómo tradicionalmente el agricultor ha intentado captar ese agua? Con la creación de pozas. Esto lo saben ustedes perfectamente, ¿no? ¿Pero qué problema tienen esas pozas? Siguiente. Pues que ese agua cargada de sedimentos va a formar lo que se llama una costra deposicional. Si la costra estructural que se forma por el impacto de la gota de lluvia es impermeable, esta es más impermeable todavía. O sea que podemos tener agua en nuestra poza y pasan las horas y pasan los días y el agua no cala. Es más, ahí lo que está ocurriendo es que se está evaporando el agua. O sea que es una solución que funciona, pues a lo mejor en la primera lluvia, pero en las siguientes no funciona por la formación de esa costra deposicional. Siguiente. Bien, aquí tenemos una poza. Pincha encima, Raúl, por favor. Una poza que se ha colmatado de sedimentos y donde tenemos ya incluso esa costra deposicional en la superficie. O sea que es absolutamente ineficaz. Siguiente, Raúl. Bien, también otro problema que tenemos es las pérdidas de agua en el riego de goteo. Nosotros tenemos nuestro riego de goteo. Pincha encima de aquella, por favor. Y fíjense el agua de riego de goteo, por dónde va ese agua o ese charco tan espectacular que se forma. Ahí las tasas de evaporación, imagínense en un riego en el mes de julio a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía, las tasas de evaporación llegan perfectamente al 80%. Y si tenemos un riego deficitario, estamos perdiendo el 80% del agua que podíamos meterle a nuestro olivo. Siguiente. Una prueba evidentísima de esas altas tasas de evaporación es la formación de costras salinas. Pasa a la siguiente que se va a ver mejor. Fíjense, estos son costras salinas. Aquí está el sistema de riego de goteo. Aquí está el sistema de riego de goteo y esta costra salina, que esa es la prueba inequívoca de que ahí hay unas tasas de evaporación muy altas. Porque se evapora el agua, pero las sales que lleva ese agua no se evaporan. Y ahí están las sales. Eso es una prueba inequívoca, como digo, de que ahí hay unas tasas de evaporación muy altas. Siguiente. Bien, y no se aprecia bien, pero ustedes lo han visto perfectamente. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Olivares que se están secando. Olivares que, vamos, yo eso no lo he visto jamás. Y ustedes, pues supongo que, no sé, tampoco. Yo tengo 55 para 56. Yo no he visto jamás un olivar secarse en verano por falta de agua de lluvia. Yo no lo he visto jamás. Siguiente, Raúl. Aquí fíjense la diferencia tan brutal que hay en un olivar con sistema de riego y un olivar que no tiene sistema de riego. No hace falta que esto se lo explique mucho a ustedes. Siguiente. Bien, pues ahora yo he hablado de todos los problemas y mi compañero Raúl le va a hablar de las soluciones. Muchas gracias, Juan Manuel. Y muchas gracias a todos los presentes por venir aquí, especialmente a Agroecosistema por invitarnos, a Jerónimo, y desearos que paséis una buena tarde aquí con nosotros. Bueno, como bien ha dicho el compañero Juan Manuel, ¿cuál es el mayor problema que tiene Andalucía? El mayor problema es la sequía. ¿Pero por qué se produce la sequía? Es verdad que cada vez llueve menos, que cada vez tenemos temperaturas más altas, pero ¿qué ocurre con el agua de lluvia? ¿Qué ocurre con el agua de riego? Pues casi toda el agua de lluvia y riego, como bien saben los agricultores, se pierde o por evaporación o por escorrentía. Dicho a veces, las tasas son muy altas. Podemos estar hablando de tasas que superan el 80%, es decir, de los recursos que tenemos, perdemos el 80%. ¿Y cómo lo intentamos compensar? Con agua de riego. ¿Qué pasa? ¿Cómo están los pozos? Vacíos. ¿Cómo están los pantanos? Vacíos. Así que desde minuto cero, como equipo investigador, nos marcamos la siguiente meta, que era aprovechar ese agua que no estaba aprovechando prácticamente nadie. Es decir, la que se nos va por evaporación y por escorrentía. Y para ello, para usted, Juan Manuel, diseñamos y experimentamos el infiltrador, que es un dispositivo que conecta con la raíz de la planta y de esta manera podemos introducir el agua directamente a la raíz. Para ello las pruebas las hicimos en una finca de Baena. Estas son nuestras fincas experimentales. ¿Por qué? Porque es una zona
de sombra pluviométrica, una zona en la que llueve muy poco. Luego también son unos suelos margo-arcillosos, que son suelos muy impermeables y muy característicos de Andalucía. Y en esta finca probamos el infiltrador y diréis, ¿por qué funciona el infiltrador? ¿Qué es lo que hace? Pasa usted, Juan Manuel. Ahí estaría la finca, o sea, el municipio de Baena. Pasa usted, Juan Manuel. El infiltrador es un dispositivo que mide 50 centímetros de largo por 15 de diámetro, con forma cilíndrica, y que uno de sus componentes principales es el carbón activado. Este carbón actúa como si fuera una esponja que nosotros la convertimos en una esponja fértil. ¿Para qué? Para que las raíces se metan dentro de él y lo abracen, buscando tanto la humedad como los nutrientes que tiene. Y desde este momento conectamos con el resto de las raíces de la planta, del olivo. ¿Y qué hacemos una vez que hemos conectado con esas raíces? Pues podemos introducir todo el agua que queramos directamente a la raíz, sin tener que pasar por la superficie del suelo. Y diréis, ¿cómo transmite el infiltrador el agua al suelo? Pues tenemos que saber que un olivo, las raíces del olivo en el proceso de crecimiento van rajando la tierra y llegan a formar un aljibe de aproximadamente unos 2.000 litros. Imaginaros, lo mismo que vemos en superficie del olivo en forma de ramas, pues existe en el suelo en forma de raíces. Ahí tienen una imagen. Pues esas raíces forman ese aljibe de 2.000 litros. ¿Y el infiltrador qué hace? Conectar con ese aljibe e introducir el agua de lluvia y de riego directamente hacia la raíz. Y todo un proceso. La raíz va creciendo y va rajando la tierra. Y a lo mejor tenemos un suelo impermeable en superficie, pero en el entorno de la raíz es un suelo muy permeable. Y son mecanismos, el cual forma esa grieta en el suelo, que nosotros llamamos rutas preferentes por las cuales metemos el agua. Otro mecanismo muy curioso por el cual la raíz de la planta forma estas grietas es el siguiente. La raíz, cuando se hidrata, se hincha, dilata lo que es los vasos por donde está la raíz, luego ese agua la transmite al resto de la planta, se encoge de nuevo la raíz y se queda un hueco con una tubería. Pues por esta tubería nosotros vamos a inyectar el agua de lluvia, el agua de riego e incluso nutrientes. Pasa usted, Juan Manuel. Aquí tiene un ejemplo, agua de lluvia, llegaría al infiltrador, nosotros la canalizamos, llega al infiltrador y en vez de acabar en el río o acabar evaporándose, pues directamente pasaría a la zona de la raíz. Aquí en Andalucía, y más con el clima que tenemos a día de hoy, las tasas de evaporación superan con creces a la precipitación. Entonces, la única manera para con precipitaciones tan bajas seguir pudiendo cultivar el olivo con dignidad es, cada vez que llueva, inyectar el agua en profundidad y que el olivo la pueda aprovechar. Agua de lluvia, pero también vamos a inyectar el agua de riego directamente a la raíz y en zona húmeda y profunda. No es lo mismo regar en superficie con tasas de evaporación que pueden llegar a superar el 80%, es decir, tiramos prácticamente el agua. Además, ese agua cuando se calienta se convierte en un agua de baja calidad, un agua que le gusta mucho a los hongos. ¿Por qué? Porque se calienta, se desoxigena. Esta no es el agua más propicia para el olivo, también es un agua que, digamos, que no es la más apropiada en superficie para el proceso de lipogénesis. ¿Por qué? Porque tú riegas, humedeces las raíces, la aceituna se estirasa, pero luego se seca otra vez ese suelo. Entonces, en el momento que se seca ese suelo, el olivo para el proceso de lipogénesis. Resultado que podemos tener en regadío aceitunas muy grandes, pero con un rendimiento bajo. Si nosotros este agua la inyectamos en profundidad, ese agua se va a mantener, no se va a detener el proceso de lipogénesis y vamos a tener rendimientos mucho mayores. Ya no solo vamos a inyectar lo que es agua de lluvia, de riego, incluso fertirriega auxiliares con cuba en momentos delicados, sino que también vamos a inyectar los nutrientes. Por ejemplo, si nosotros fertilizamos, abonamos un suelo, estamos abonando el suelo, no la planta, y luego si el suelo quiere
esos nutrientes llegan a la planta y si el suelo no quiere, pues no llega nada a la raíz. De esta manera, nosotros, cada aplicación iría directamente a la raíz y la aprovecharía 100% la planta. Al final es como si fuera una vía, pero en vez de ser una vía para una persona, es una vía para el olivo. No solo vamos a inyectar nutrientes, que vamos a evitar que estos se bloqueen o se volatilicen, sino también podemos hacer tratamientos fitosanitarios directamente a la raíz, podemos inocular micorrizas, tricodermas directamente a la raíz, incluso hacer lucha biológica contra cualquier tipo de patógeno, como puede ser el verticilio, ¿vale? Y diréis, ¿cómo saben que el agua se distribuye por el entorno de la raíz? Pues lo sabemos mediante dos métodos. El primero, agachando el lomo. Es decir, nos tocó hacer calicata, es decir, cavamos en distintos puntos alrededor del olivo y veíamos cómo la humedad estaba repartida por las distintas partes del suelo. Y la otra manera, la más eficaz, porque nosotros queríamos una imagen en 3 dimensiones de cómo se repartía lo que es el agua dentro del suelo. Pues le hicimos una tomografía eléctrica, es decir, hablando en castellano, sería como hacer una radiografía al suelo. Primero hicimos la radiografía cuando el suelo estaba seco y a la siguiente, pueden ver la imagen, le suministramos 600 litros de agua en media hora a través del infiltrador, que tiene una superficie de unos 7 decímetros cuadrados. Esto en teoría es imposible, 600 litros en un suelo arcilloso, en esa superficie sería imposible. ¿Por qué es posible? Porque realmente, aunque el suelo sea impermeable, el agua no se está moviendo por un suelo arcilloso, sino que se está moviendo por un sistema de cavernas que ha formado el olivo. Por eso lo que están viendo en la pantalla es posible. Después de media hora, que tendríamos que estar media hora viendo ese vídeo, pues volvimos a hacer la radiografía al suelo para ver dónde estaba ese agua. Y el resultado, que el agua estaba en todo el entorno donde había raíces. Es decir, la mancha de humedad coincidía con la posición de la raíz de la planta. ¿En qué se traduce? Que nosotros inyectamos el agua directamente a la raíz. ¿Cómo no es? Pues es la diferencia entre estar regando. Ese es un vídeo, Foma, creo. La diferencia entre estar regando directamente con mucho caudal directamente a la raíz y que ese agua no se evapore, estamos hablando con eficiencia en torno al 100%, a regar en superficie y eficiencias del 20%. Con los precios que tiene a día de hoy el agua no se puede regar con eficiencias tan bajas. Además, si regamos en superficie tenemos un problema severo, que es el siguiente, que nosotros mal acostumbramos al olivo a tener la raíz en superficie. ¿Qué ocurre si hay una avería en el sistema de riego? ¿Qué ocurre si la sequía se agrava y nos cortan el riego? Pues directamente ese olivo está sentenciado, el que riega en superficie. En cambio, si tú lo riegas en profundidad, va a tener su sistema de raíces profundas, esa raíz está en una zona fresca, le corta el riego, como tiene su mancha de humedad, el olivo va a aguantar con dignidad. Siguiente, Juan Manuel. Y luego, ¿en qué se traduciría que un agricultor ponga su olivar con infiltradores? Estamos hablando en secano, pero esto sirve también en regadío. Secano, pues lo primero que haríamos sería como un campo de mina, es decir, cada olivo tendría su infiltrador que actuaría como un pequeño oasis. Entonces, de tal manera que todo el agua de escorrentía, si nosotros la concentramos en el entorno de la raíz de cada olivo, pues con que venga un episodio de lluvia, que sean moderadas o torrenciales, pues nosotros podemos rellenar todas las demandas del olivo. Estamos hablando en un solo episodio. De hecho, no sé si visteis la noticia en la que salió el infiltrador este año en Canasú, que hicieron la grabación en una finca que tenía aceituna y toda la zona limítrofe no tenía ninguna. En Baena, pues resulta que la floración coincidió con el golpe este de calor de 40 grados y se cayó toda la flor. ¿Por qué aguantaron los nuestros? Pues muy sencillo. En mayo hubo una tormenta, la canalizamos, en cada olivo inyectamos aproximadamente unos 1000 litros. Estamos hablando que si tenemos una tormenta de unos 20 litros y se te llega ahí 20 litros por metro cuadrado, si se te pierde la mitad del agua y tú tienes un marco de plantación de un 10 por 10, es decir, 100 metros cuadrados por olivo, estamos hablando que se te están yendo
se te está yendo, si se te va la mitad de esos 20 litros, unos 1000 litros. Pues esos 1000 litros, al captarlos, inyectarlos directamente a la raíz, pues ¿qué ocurrió? Cuando vino el episodio de los 40 grados, nuestros olivos abrieron los tomas, se refrigeraron. ¿Qué ocurrió? No se quemó la flor. Entonces sí pudimos mantener la aceituna en el árbol. En principio, cuando viene un episodio de tormenta, pues rellenamos el aljibe del que hemos hablado. Ese aljibe que le pueden llegar a caber hasta 2000 litros. ¿Qué ocurre si viene un año normal? Normal en el que llueva al menos los 450 litros, incluso más. Pues lo ideal que sería que rellenemos ese aljibe y que hubiera un pequeño excedente de agua que fuera a recargar los acuíferos. También con eso que conseguimos, que si luego llega el verano, pues nosotros tenemos agua en los acuíferos para regar. El problema es que si solo sacamos y no inyectamos agua en los acuíferos se pierden. Y es más, hay un problema severo, que es que conforme baja un acuífero, la calidad de ese agua disminuye y cada vez es un agua más salobre y menos útil para nuestro cultivo. Juan Manuel, pase usted. Vamos a ver, ya hemos hablado de que el infiltrador, vamos a ver cómo se instalaría. La forma de instalación es bastante sencilla. Lo podemos instalar, por ejemplo, para regadío, solemos utilizar aholladoras, se pueden utilizar, se hace la perforación, se adecuan las paredes del ahollamiento para que no se queden lisas, se pone el infiltrador y a partir de ese momento toda el agua que suministramos por el infiltrador pues va directamente a la raíz de la planta. Se aprovecha, también se puede instalar con mini excavadoras, también con tractores. Se haría como una pequeña poza y en el punto más bajo de la poza iría la perforación donde iría el infiltrador. Y ya el agua iría del infiltrador. El infiltrador como si fuera un sumidero. Pues entonces el agua llega al sumidero, el sumidero conecta, tiene continuidad porque conecta con la raíz del olivo y ya el agua se distribuiría por todas las raíces del olivo. Ahí tiene un ejemplo de un infiltrador instalado en secano. Pase usted, Juan Manuel. También se utiliza, como ya hemos dicho, en regadío. La forma es muy sencilla. Directamente ponemos el gotero encima del infiltrador o del gotero ponemos un microtubo que conecte con el infiltrador para que nosotros veamos el agua caer, porque eso nos gusta a todos los agricultores. Cuando enchufamos el riego queremos ver que esa agua está saliendo, pero también queremos que el agua esté dentro. Pues de esta manera lo conseguimos. Pase usted, Juan Manuel. Aquí tiene un ejemplo que nosotros recomendamos de manejo de un suelo cuando tiene el infiltrador puesto en secano. En este caso sería una cubierta de musgo, tenemos una biocostra que cubre el 100% del suelo, de tal manera que cuando llueve el agua se mueve totalmente cristalina, llega al infiltrador y del infiltrador va directamente a las raíces. Así que solo te hace falta que tenga una lluvia que sea moderada o medio fuerte para nosotros recargar el aljibe del que ya hemos hablado, que forma las raíces del olivo. Luego, hemos hablado de que el clima sea medio normal. Ahora, viene un problema, que es que, imaginad que ya no estamos hablando de que tenemos un clima mediterráneo. Estamos hablando de que el clima actual es semiárido tirando para árido. Entonces, aquí ¿cómo conseguimos el agua? Imaginaros que no tenemos agua ni para cubiertas vegetales, no tenemos agua para que cale en un suelo arado. ¿Cómo conseguimos que el agua llegue a la profundidad y la zona de la raíz de la planta? Pues estamos utilizando dos métodos, que es que al infiltrador la acoplamos, impermeabilizamos en torno a 10 metros cuadrados del suelo, de tal manera que si la precipitación es muy baja, estamos hablando árida, de en torno a unos 300 litros, que es lo que está cayendo estos años, pues si tú impermeabilizas 10 metros cuadrados, estás garantizando una dotación de agua para el olivo. Estamos hablando de esto de un sistema de riego, pero para secano puro y duro. En zona desértica está garantizando unos 3.000 litros de dotación por planta. De esta manera, además matemáticas, caen 300 litros, impermeabiliza 10 metros cuadrados, ¿cuánto es 10 por 300? 3.000 litros. Pues 3.000 litros que irían al infiltrador y no se evaporarían directamente para la zona de la raíz. Pues esa agua la va a aprovechar la planta. No solo estamos utilizando acolchado en este caso, sino que también estamos haciendo asfaltos. Y uno de los asfaltos que
estamos utilizando, por si el clima sigue cambiando, lo fabrica el propio olivo, que sería el alperujo. El alperujo tiene una razón por la que está prohibido, ya que tiene muchos polifenoles, tiene materia grasa, entonces no es material que a priori sea muy bueno aportarlo directamente al suelo. Pero en este caso, ¿qué hacemos? Impermeabilizamos la parte de arriba del infiltrador. Digamos, esto en teoría a día de hoy es algo ilegal, porque el uso del alperujo fresco en teoría no se puede, en este caso sí porque es para una investigación. Nuestra idea es que esto en el futuro se pueda utilizar, lo pueda utilizar cualquier agricultor. Permeabiliza en torno a unos 10 metros cuadrados. El agua que cae sobre ese asfalto iría directamente al infiltrador, del infiltrador a la raíz. Luego, aparte, otra cosa, el alperujo cuando se descompone es el mejor abono que pueda encontrar el olivo, porque tiene la proporción de nutrientes exactos que necesita el olivo para fabricar su cosecha, ni más ni menos. Pasa usted, Juan Manuel. Entonces, y ahora vamos a ver en qué se traduce el uso del infiltrador. Estamos hablando de los resultados que vamos a poner aquí del infiltrador solo, sin incluir ni acolchado ni el alperujo, ¿vale? Entonces, lo primero, conseguimos caudales de infiltración muy altos, de en torno a unos 1.200 litros. Hemos llegado a medir en una superficie de unos 7 decímetros cuadrados. Y solo con el infiltrador. ¿Qué tasa de infiltración hemos conseguido en ese mismo tipo de suelo? Pero estamos hablando de un suelo franco, que sea bastante permeable. Pues la de anterior, Juan Manuel, hemos llegado a infiltrar un poco más de medio litro. Pero estamos hablando de un suelo que filtre bien. ¿Qué tipo de suelo nos encontramos en el sitio más bajo de la poza? Porque el sitio más bajo de la poza resulta que es el sitio más impermeable que puede tener una finca. Pues la capacidad, siguiente, Juanma, la capacidad de infiltración de esa poza, que antes os ha enseñado Juanma, y voy a explicar por qué, puede ser inferior a un vaso de chupito. Con el infiltrador hemos llegado nosotros a medir más de 1.200 litros en una hora. Es decir, es como si le inyectáramos una piscinilla y esa piscina se distribuye por ese aljibe que forman las raíces. Ya sabéis que si nosotros a un suelo le suministramos más agua, ¿en qué se traduce? Lo primero, vamos a tener mayores tasas de humedad en el suelo. Como bien también sabéis, si un suelo tiene mucha más humedad, es decir, cuando regamos un suelo, ¿en qué se traduce? Pues el olivo tiene mayor producción, que es la siguiente gráfica. Ya no solo es que tengamos más kilos de aceituna, sino que también vamos a tener mayor rendimiento graso. ¿Por qué? El olivo es un cultivo que, digamos, está muy bien adaptado al clima mediterráneo, pero al clima mediterráneo que había antes. Es decir, que al final del verano te caían ya unas tormentas, septiembre era lluvioso, octubre también, que son los meses en los que hace todo el aceite. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy coincide que el aceite lo hace en los meses que menos humedad hay en el suelo, que son agosto, septiembre y octubre. Es decir, que si no tiene humedad, pues directamente pues te puedes encontrar que en noviembre tiene aceituna que tiene un 11% de aceite. Y es ni más ni menos porque si el olivo no tiene agua suficiente para el proceso de lipogénesis y lo único que piensa es en sobrevivir, pero no en que su prole, es decir, la aceituna, tenga un alto rendimiento graso. Pues usted, Juan Manuel, ¿qué son aceitunas con alto rendimiento? Pues aceitunas que al final van a tener un tamaño mucho más grande. Ahí pueden ver la diferencia entre la aceituna, estas son de la variedad picuda, control, que serían las de la derecha vuestra, y la que tiene el infiltrador. Las que tiene el infiltrador pues son aceitunas que llegan a tener 5 gramos de peso y que tienen mucho mayor rendimiento. Al final, si combina lo que es los aumentos de producción más los aumentos de rendimiento, pues se traduce en que vamos a tener mejor cosecha, porque al final al agricultor siempre le pagan por kilo de aceite, no por kilo de aceituna. Y bueno, el infiltrador no solo se utiliza para el olivo. Aquí me imagino que todos somos olivicultores, incluyéndome uno mismo. Pero esto también se utiliza, por ejemplo, antes hemos escuchado aquí un compañero que tiene almendros. Pues cualquier planta que tiene raíces, que son prácticamente todas, pues
le puedes poner infiltrado, sirve para almendros, cualquier tipo de árbol o arbusto. No solo sirve para el tema del arbolado, también sirve para hacer reforestaciones. Muchas veces una reforestación no suele tener éxito ni más ni menos porque en los primeros estadios, digamos, la humedad no llega a zona profunda. Y muchas veces esa humedad no llega a zona profunda, ni más ni menos porque si nosotros ponemos un arbolito en una zona donde hay matorrales previos, los matorrales previos se van a encargar de que no vaya a tener ese arbolito la humedad suficiente. Pero si nosotros inyectamos el agua en profundidad, entonces nuestro árbol que plantemos va a desarrollar sus raíces antes, el agua va a ser directamente para ese árbol y va a tener más probabilidad de permanecer en ese lugar donde lo hemos plantado. Y ya no solo para el tema de la reforestación, también sirve para el tema de los jardines públicos. De hecho, todos los años veréis que hay más de un alcorque, que después de una pequeña lluvia se forma el charco y al tiempo se nos seca un árbol. En la ciudad, pues el árbol normalmente se seca por la siguiente razón, porque los alcorques se impermeabilizan, se forma el charco, al formarse el charco las raíces no transpiran porque necesitan oxígeno y ¿qué es lo que ocurre? Al final se secan esas raíces que no pueden respirar y finalmente nos ataca un hongo patógeno y se acabó el árbol. Pues con el infiltrador inyectamos agua, podemos inyectar nutrientes, pero también inyectamos oxígeno, que es muy importante. Y ya para terminar, pues primero agradecer vuestra presencia y algo fundamental, que a pesar de esta sequía tan atroz que estamos sufriendo, que no tenemos que perder la esperanza. Estamos hablando de que el 80% del agua de lluvia y riego se nos pierde por evaporación o escorrentía. Pues con que aprovechemos un 10% o un 20% de ese agua, tendremos el problema de la sequía solucionado. Así que muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis o duda, que para eso estamos aquí, para atenderos. Creo que sí, sí. Hola, buenas caballero? tardes. Buenas tardes. Llevo ya tiempo siguiendo y siempre tenía unas dudas y hoy digo, venga, voy a aprovechar. Mira, lo tengo aquí apuntado, son 3 preguntillas rápidas. Una es lo de cómo combatir las hierbas que pueden salir dentro del infiltrado, porque al final puede ocasionar una obturación del agua y no llega a infiltrarse. ¿Has dicho las yemas? Las hierbas que puedas llegar a tener el día de mañana, con el tiempo, con el uso, las semillas van a ir dentro del dispositivo y puede salir hierba. No sé si puede suceder. La otra sería la duración del dispositivo, si tiene un tiempo, una duración determinada. Y la última, lo de romper, las raíces de las plantas podrían llegar a romper ese dispositivo. Te explico paso a paso. Lo primero, el que se meta una hierba. Lo primero, que el infiltrado está hecho por lo que es la primera capa de arriba. De hecho, aquí tenemos, el compañero Agustín ha traído algunos infiltrados para que lo veáis. La parte de arriba son unos cantos redondos que tienen varias funciones. Uno, romper la capilaridad. Otro, cuando se utiliza para regadío, el canto redondo siempre concentra el agua hacia dentro del infiltrador para que luego se distribuya dentro del infiltrador. Entonces, en esa capa primera no tienden a prosperar las semillas por el tema de que no absorbe agua. O sea, la esponja está debajo, en la parte entera, pero en la parte de arriba. De todas maneras, que si sale una hierba no pasa absolutamente nada. Lo que hace, digamos, la hierba sería mover las partículas del infiltrador, pueden mejorar lo que es la filtración. Con el tema que has dicho de la posible obturación del infiltrador. A ver, el infiltrador está diseñado para que si nos llegan sedimentos, no sé si os habéis fijado en la imagen, pero suele sobresalir lo que es la cúpula. ¿Para qué está la cúpula? Está un sumidero, entonces si llegan sedimentos se quedan en la poza, pero el agua calaría por la cúpula. Eso sería una de las principales. Juanma, ¿te da igual?
Es por el micro, ¿no? Digamos que esto se instalaría a esta altura. Estamos hablando para capturar el agua de lluvia. Luego, en regadío se puede enterrar totalmente, excepto esta parte de aquí, que es donde se pondría el goterillo o se introduciría lo que es un microtubo hasta el infiltrador. Y ya el infiltrador se dedicaría a distribuir el agua dentro del suelo, que actúe como una esponja fundamental para que esto se llene de raíces, y al atravesarlo, pues, cada raíz tiene su conducto, y por ese conducto es por donde vamos a introducir el agua. Luego, me ha hecho la durabilidad, los materiales de los que está hecho el infiltrador, que esto era una de las metas que nos marcamos, que era crear un dispositivo, pero que durara en el tiempo, que no fuera de usar y tirar. Es verdad que con los precios que tiene a día de hoy el agua, esto lo rentabiliza en el primer año, por la sencilla razón de que hay zonas que se ha llegado a pagar 12, 14 euros por regar un olivico este verano. Entonces esa agua hay que aprovecharla al máximo. Los materiales de los que está hecho son no perecederos, es decir, que tú lo introduces en el suelo y las bacterias no los degradan, no se los comen. Entonces, con un buen manejo te puede durar toda la vida, siempre y cuando haga un buen manejo. Ahora llegas con un asadón o sin querer con una desbrozadora y le da pues se rajaría la malla, pero se vuelve a reconstruir y ya está. Luego, el que las raíces se metan no es que sea malo, es que es bueno. O sea, cuanto más raíces haya aquí dentro, mayor es la permeabilidad. Es más, el material de la malla está diseñado para que si una raíz entra y es más grande que la apertura de malla, se raje por dentro. De hecho, se raja para que el agua circule. De hecho, a nosotros nos da igual que por dentro se raje. O sea, la función de esto es conectar con la raíz. Y lo importante que tiene que mantenerse de una pieza, la parte de arriba. ¿Para qué? Para que todo esto funcione como una unidad y siempre tener controlado lo que es el gotero, ¿vale? Con la malla. Bueno, se me plantean varias dudas. Ya hemos estado viendo esto en varias fincas, en Benamejí, una de las fincas, sí. Y he visto, por ejemplo, en las fotos que ponéis o en los vídeos, siempre son suelos desnudos, nunca tenéis suelos con cubierta vegetal y siempre son en pendiente. En la finca de Benamejí hay mucha cubierta vegetal y la última tormenta observamos que no llegaba el agua al infiltrador porque se infiltraba antes en la cubierta. Entonces, si tenéis calculado, para el caso de que haya cubierta vegetal prominente, una buena cubierta vegetal, ¿qué cantidad de agua tendría que caer para llegar al infiltrador? Y otra más y después, por ejemplo, hacéis unas canalizaciones para llevar el agua al infiltrador. ¿Esas canalizaciones tienen algún mantenimiento? Porque cada vez que se pase con el tractor, se pase con cualquier apero, esas canalizaciones las vamos a deteriorar. Entonces, ¿cómo se vuelve? Si hay que hacer un mantenimiento para volver a llevar el agua al infiltrador. Te explico, José Luis. Esta conversación ya la hemos tenido alguna vez. A ver, el infiltrador nosotros recomendamos no laboreo y cubierta vegetal, ni más ni menos, para que el agua llegue transparente. El que uno tenga cubierta vegetal y no vea rastros de escorrentía no significa que el agua no haya corrido en superficie. De hecho, por ejemplo, en una de las fincas que se han instalado este año, por ejemplo, de un hombre de Bailén que se llama Andrés, que aquí muchos conocemos, tiene la finca de cubierta vegetal, tiene muchos estiércol, que lo que pasa es que este hombre fue en mitad de un episodio tormentoso a la finca y efectivamente el agua se mueve. La finca tiene cubierta vegetal, total, y el agua se mueve. No obstante, digo que para ver ese movimiento de agua tienes que ir a la finca cuando esté lloviendo. Entonces, en la cubierta vegetal lo que te impide es que se dañe lo que es la superficie, pero luego perfectamente, y sobre todo cuando tenga un poquito de pendiente, las pérdidas de agua podemos estar hablando de un tercio. Un tercio pueden ser porcentajes de agua muy, muy grandes, que si nosotros canalizamos y lo introducimos en profundidad, eso es una ayuda importante para el olivo. De hecho, por ejemplo, nosotros, la finca que tenemos experimental, que por ejemplo fuiste a ver,
Estamos hablando que este año allí hubo una pluviometría de 300 litros, pues nosotros tenemos calculado que de los 300 litros se perdió por escorrentía en torno a unos 100 litros por metro cuadrado. Estamos hablando de un tercio. Pues es el equivalente a que cada olivo perdió unos 10.000 litros de agua. Esos 10.000 litros de agua, de verdad que el olivo lo suele echar bastante de menos en verano. No obstante, si piensa que no se te va ninguna gota a través de la cubierta vegetal, que ya te digo que siempre se suele mover el agua. De hecho, si no fuera así, pues no existiría el delta del Ebro, no existirían las marismas. Todo eso se ha formado gracias a la escorrentía y antes de que el hombre existiese. Pero si tú piensas que tus olivos infiltran el 100% del agua, pero tú quieres más agua, también está la opción de impermeabilizar algunas partes de tu olivo. Entonces está garantizando caudales de riego mínimos. Es decir, José Luis, por ejemplo, ¿qué pluviometría puede tener una de tus fincas? Media. Veamos, unos 400 sale ahí de media, ¿no? Pues 400 litros, tú con que impermeabilices, estamos hablando. Y esto se puede hacer en cultivo tradicional, en ecológico o en cualquiera. Con que tú impermeabilices 10 metros cuadrados, le enchufas el infiltrador. Estamos hablando que estás garantizando una dotación de riego para tu olivo de 4.000 litros. 4.000 litros. Te estoy hablando de unos 10 metros. Tú tienes 10 metros aproximadamente por olivo. Pues quieres más agua, impermeabilizas más. Quieres menos agua, impermeabilizas menos. Por ejemplo, las fincas que viste, esas no están impermeabilizadas, porque con el agua de escorrentía es suficiente, pero nosotros no solo pensamos en que nuestra finca funciona con el agua de escorrentía, sino nosotros estamos pensando ya en el agricultor de Almería, en el agricultor que se le han secado los olivos este año aquí en Jaén, y esas personas necesitan soluciones. Y la solución en una zona que a lo mejor no sale cubierta vegetal porque es que no hay humedad, que no tienen materia orgánica, pues la solución es sencilla. Tienes que imitar a un oasis. ¿Y el oasis qué hace? Impermeabiliza zonas y todo ese agua la concentra en otro punto. Y que sea el olivo. Y eso funciona como un reloj. Tú tienes una finca que a lo mejor es agroproductiva, pones ese sistema y la conviertes en una finca de regadío, sin tener una gota de agua. A ver, ¿alguna preguntilla más? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lina María Rojas. Yo soy estudiante de agroecología de la UNIA. Y pues a mí me parece que cada vez para los agricultores es muy difícil depender de insumos externos, sabiendo que para evitar la erosión se necesitan las cubiertas vegetales, tener un buen manejo, cobertura, mantener una buena, flora alrededor para evitar estos problemas de erosión, sequía. Y ya muchos agricultores saben de más o menos cómo hacer el manejo y evitar pues estos insumos que realmente son costosos para los agricultores, y además la instalación, que coincidan con los riegos. Yo creo que hay unas prácticas mucho más agroecológicamente hablando, mucho más económicas, más ambientalmente saludables para la producción y que no requieran insumos extra para los agricultores. A ver, al final, ¿qué sería insumo extra? Por ejemplo, una finca que tenga que comprar estiércol del vecino, un insumo extra. Por ejemplo, en el caso del olivar, si no tiene insumo extra, cada vez los suelos son más pobres, porque aquí está prohibido literalmente utilizar los restos del propio olivo. Estoy hablando de los restos del alperujo. Si no se compostan, no los puedo utilizar. Entonces, a la fuerza tú estás sacando insumos. O sea, el infiltrador no es que sea un insumo, es un sistema de riego. ¿Para qué? Para que tú, a lo mejor si tú tienes propios insumos, tú los puedes utilizar a través del infiltrador. Imagínate que en tu finca pues tienes una planta de compostaje y extraes ácidos fúrbicos, húmicos de los restos de tu propio cultivo. Pues el infiltrador es un instrumento que te ayuda a introducir esos restos directamente a la raíz.
en teoría, el no utilizar insumos, pues cualquier agricultor que riegue está utilizando insumos de fuera. Y la realidad es que a veces, para tener grandes producciones, pues tiene que tener insumos externos. Y gracias a eso podemos alimentar a la humanidad, que no es poco. O sea que al final, digamos que esto es una ayuda para que tú tus propios insumos los gestiones y los apliques directamente a la raíz. Porque imaginaros, nosotros suministramos un estiércol directamente en el suelo. Ese estiércol no lo va a aprovechar en toda su grandeza la raíz. ¿Por qué? Porque el suelo es un filtro natural y gracias a eso podemos beber agua potable. Gracias a que las partículas del suelo filtran por materia orgánica y otros restos. Pero es que a veces a nosotros nos interesa de introducir esas partículas directamente a la raíz. Y eso es lo que te ayuda el infiltrador, ¿vale? Permíteme, a ver, perdón. Sí, en relación al tema de los insumos. Bien, esta es una solución basada en la naturaleza. Las pozas no las hemos inventado nosotros. Las pozas llevan milenios utilizándose, pero son absolutamente ineficaces. Nosotros estamos ayudando a la naturaleza a que el agua penetre, ese insumo gratis, penetre fácilmente al sistema radical. O sea que no estamos haciendo nada extraordinario ni nada en contra que vaya de la ecología, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Bueno, perdona, que había pedido la palabra. De hecho, vale. Venga, disculpa. Es compañero nuestro. Sí. A ver, un poco. Jesús, ¿quieres el micro? Es que si no, no se te escucha. Pero me lo devuelve. Vamos a ver. Usted ha visto esa finca de Baena, de secano, donde 100 olivos se pusieron, 90 olivos con infiltrador, hace 8 años, y 10 olivos sin infiltrador. El manejo el mismo. Usted ha visto ahí la producción, el doble o el triple. Quiere decir que el infiltrador es un dispositivo innovador, económicamente viable, sostenible con el medio ambiente y de duración indefinida, porque está hecho de un material no biodegradable. Eso significa que es un dispositivo permanente y que no origina ningún gasto, únicamente el comprarlo, pero ahora le dirán mis compañeros que no es nada de caro. ¿Puedo? Otra cosilla relacionada. Me dejas y ahora ya aprovechas y me contestas a mí también. Venga, ya matamos los pájaros. Yo creo que lo que se refiere la compañera es que existen prácticas. O sea, yo no creo que nadie esté poniendo en duda que funcione y que sea una cosa innovadora y súper eficaz, sobre todo para sitios súper complicados, como decía el compañero, sin ninguna cobertura, con un poquito tal. Pero lo que sí es verdad es que existen técnicas de infiltración de agua que no requieren ningún tipo de insumo, ninguno. No significa que apostemos por una agricultura sin insumos, eso es imposible, pero cuanto menos, mejor, porque es más económico. Entonces, hacer zanjas de retención de agua, que creo que el compañero anterior, no me acuerdo cómo se llama, las ha mencionado, hacer zanjas de infiltración profundas que se mantienen durante siglos y siglos y siglos y el agua penetra y zanjas enteras. A mí, por ejemplo, el tema de la impermeabilización, como ha dicho, es que tenías que impermeabilizar un quinto de la parcela para poder hacer tipo oasis, me parece una barbaridad, porque estás matando un quinto de la microbiología del suelo, que la estás tapando y no dejas que el agua se infiltre ni que esté vivo el suelo que rodea al olivo, que también es importante. Entonces, sí que es interesante para ciertos cultivos, entiendo, pero si estamos apostando por cubiertas vegetales que ya infiltran el agua, a lo mejor, no sé, a mí es verdad que este exceso de aparatejos nuevos que hacer, por muy sencillo que sea, y la verdad que es muy atractivo, a mí también me echa para atrás. Yo, cuanto más soberanos e independientes seamos de comprar cosas que tenés que meter en el campo, mejor. Y tenés algo no biodegradable en el suelo no me parece algo bueno, porque seguimos acumulando cosas en el suelo. Pero bueno, creo que la compañera se refería sobre todo a esto, a cuantos menos insumos, mejor. A ver, con respecto... Venga. ¿Cómo me la tenéis que repartir? Buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? Me ha parecido que hacíais referencia también un poco al principio a la agricultura del carbono, en cuanto a que estáis metiendo carbono en el suelo, pero después en la exposición no he visto ninguna explicación al respecto y me parecía un poco extraño, porque lo único que entiendo que es que se mete carbón activo en el suelo, pero eso no es la agricultura del carbono. La agricultura del carbono es crear
CO2 recalcitrante en el suelo a través de la materia orgánica. Te explico. A ver, para empezar, esto no es carbono activado solo. Esto es un dispositivo y cada parte del dispositivo tiene su función. Eso es lo primero. Luego, secuestramos carbono de dos maneras. La primera, cada infiltrado son aproximadamente entre 7 y 10 kilos de CO2, que estamos ya enterrando, como quien dice, para siempre. Pero ¿cuál es el principal motivador del secuestro de carbono por la planta? Pues no es ni más ni menos que la planta tenga más agua. Cuanto más agua tenga la planta, más hace la fotosíntesis, más crece el olivo, más carbono secuestra. Entonces, secuestramos carbono de dos maneras. Una con el propio dispositivo y luego también, donde hay agua, pues hay más vida. Y cuando hay más vida, pues hay más secuestro de carbono. Esas serían las razones. Si no nos hemos centrado mucho en eso, obviamente es porque que la sequía, para nosotros, es que estamos hablando que si no hay producción, ¿de qué viven los pueblos de la zona? Entonces, ahora mismo para nosotros la prioridad es la sequía, pero que obviamente con el infiltrador también tiene otro tipo de mejoras. Lo que pasa es que no nos hemos parado a explicarlas. Luego, con respecto a lo de la vida que se crea alrededor del infiltrador, ¿dónde está el 99% de la biodiversidad en un desierto? Está en torno del oasis, ni más ni menos. Pues yo te invito a que vengas a una finca que tenga el infiltrador y posiblemente te sorprenda la cantidad de vida que hay en torno a este cacharrico. E incluso te puede sorprender, fíjate que si hay agua suficiente, te digo que pongan el infiltrador nada más, pero incluso cuando se ha puesto el acolchado plástico para acumular más agua con el infiltrador, tú levantas el acolchado y te aseguro que salen dinosaurios, puedes ver hasta dinosaurios. O sea, al final todo se resume en lo siguiente, que un suelo con más agua tiene más vida y un suelo que tiene menos agua tiene menos vida. Y la verdad que ese patrón se suele repetir bastante. Lo que no podemos hacer es que un suelo tenga vida solo a expensas de que nosotros aportemos materia orgánica, que yo lo veo muy bien. Cada vez que aportan materia orgánica, cuanto más materia orgánica tenga un suelo, el suelo es mejor, porque tiene más capacidad de intercambio catiónico, absorbe más agua, pero si el problema real es que si no tenemos agua, incluso la materia orgánica se consume y puede desaparecer. O sea que para que un suelo tenga realmente mucha materia orgánica, pues prácticamente teniendo agua, esta surge, ¿vale? A ver, había otra preguntilla por aquí. A ver, el cacharro este tiene un precio de 8 euros en la fábrica. ¿La función cuál es? La función no es ni más ni menos, seguir con nuestro proyecto y crear muchos puestos de trabajo. La pregunta era si se puede usar en una plantación nueva, es decir, hoy planto el árbol y al mismo tiempo el infiltrador, ¿y a qué distancia del árbol que coloque? Muchos agricultores ya aprovechan que hacen el hoyo para poner el garrote, para poner también el infiltrador. Con esto, ¿qué conseguimos? Que un garrote recién puesto, aunque sea de secano, tú estás obligado prácticamente a tener que regar sí o sí. Si no le das apoyo de riego, pues lo más normal es que no te aguante el primer verano. Normalmente cuando se da riego se suele dar una cava para que no se evapore ese agua. Con el infiltrado, ¿qué conseguimos? Dos cosas muy importantes. Una, suministramos el agua en profundidad y directamente a la raíz. De esta manera el agua es para la planta. Y luego, algo importante, la planta cuando está en el vivero sufre un choque muy importante, porque estamos hablando que vive en una turba con todos sus nutrientes, ahora lo metemos en un suelo que tiene un pH alto, diferente al que tenía en el vivero, en el que hay bloqueo de nutrientes. Entonces, esa planta sufre un estrés tremendo, hasta el punto de que el primer año se puede llegar a parar. Con el infiltrador lo que evitamos es ese choque, porque podemos suministrar materia orgánica líquida y nutrientes directamente a la raíz. Entonces, la planta no lo nota. Por ejemplo, si tú esos nutrientes, ese abono, lo suministras en el suelo lo filtra. Y es una realidad. Tú tienes un suelo que tenga un pH de 8,3, el fósforo que suministres se va a quedar en forma de fosfato cálcico ahí en la superficie. Puede pasar un año o dos.
fin, ese abono no se aprovecha, pero si lo inyectas directamente a la raíz, pues la planta reacciona mejor y no nota ese estrés. En un olivo ya viejo, el filtrador está a 1,5 metros del tronco, ¿no? Más o menos, por lo que he visto en la foto. Sí, aproximadamente. En este caso estaría a 20 centímetros, ¿no? Claro, se pondría bastante más cerca. Y se aprovecha el hoyo previo para instalarlo. Y eso a la larga sería igual, sería otra confort. No pasa nada. El infiltrado, para que funcione, ¿dónde se instalaría? En zona donde haya raíz. Entonces, el olivo, ¿dónde tiene raíz? Con una probabilidad de 100% cuando hace una perforación. Pues en el ruedo, donde caen los fardos. Pues en toda esa zona puedes poner el infiltrador. En el caso de un olivo recién puesto, recomendación, en el mismo hoyo que se ha hecho para plantar el olivo, ponemos el infiltrador en torno a 20-30 centímetros aproximadamente. ¿Y qué tiene riego? Pues la enchufa riego, hace fertirriego, van directamente a la raíz, el olivo no sufre estrés ninguno. ¿Qué tienes que hacer un riego auxiliar en verano? Pues directamente llegas con la cuba, la enchufa al infiltrador y el infiltrador a la raíz. También así potenciamos que la raíz prospere en profundidad, porque cuando nosotros llegamos con una cuba y damos un riego superficial, a veces el agua cala 4 dedos, 5 dedos, 6 dedos. Ese agua se va a evaporar casi 100%. Ese agua debería de calar a 50 centímetros. Además, ocurre una cosa muy curiosa, que es que donde nosotros queremos meter el agua, en una poza, que es el punto más bajo, resulta que es el punto que más se impermeabiliza, porque es donde se acumulan las sillas más finas y donde menos cala el agua. En definitiva, que aportamos el agua en un punto, pero al final lo que formamos es un bulbo y donde menos cala, el punto donde aplica el agua. Ya habéis puesto un tope de 300, 400, pero ya más bajo merece la pena, en torno a 200 de precipitación. Si la lluvia es inferior es 200. A 300, 200, estamos hablando ya de clima árido que el que hemos tenido este año. Yo recomiendo, sobre todo en tierras muy arcillosas, impermeabilizar las calles en la vertical y que se ponga lo que es el infiltrador, encima se impermeabiliza, que te cae una tormentilla de 10 litros, pues 10 tú lo multiplicas por 10 metros cuadrados, que es una cifra que hemos dado redonda, que quieres más agua, pues impermeabilizar más zona, pues entonces garantiza un riego de 100 litros. Si tu olivo tiene un riego de 100 litros y a la semana, o de 200 litros, y a la semana viene un golpe de calor de 40 grados, te aseguro que tu aceituna, la flor no se cae, no se quema. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ayer estuvimos poniendo infiltradores, salía a medio metro el suelo seco, como en verano. ¿Esto qué significa? Que si no llueve esta primavera, y mucho, porque ya sabéis que en primavera llueve, pero también las tasas de evaporación son muy altas, suelen ser mayores a las de precipitación. Pues si el agua no cala, este año podemos ver olivos como los que hemos visto secos este año y peor. Y todo por culpa de que el olivo se queda sin reserva. Lleva varios años que ha estado agotando esa reserva. También las temperaturas al elevarse transpira más. En conclusión, que está sin reserva y ya depende del agua que llueva. Y si no llueve, el olivo ya no se mantiene bien. Ya está. ¿Perdón? Venga, la última. Vamos mal de tiempo, si es rápido. Sí, por ejemplo, habla del poliacrilato de potasio. A ver, son cosas muy diferentes. El poliacrilato lo que hace a esos polímeros es que se hidratan muchísimo. Y sirven, imagínate, tú tienes un suelo arenoso y quieres tener una retención de humedad en profundidad. Pues lo que tienes que hacer es enterrar el polímero. Ahora, el problema a veces es que llegue el agua hasta el polímero. El infiltrador lo que hace es trasvasar el agua desde el exterior a la raíz. O sea, que no digamos que a los dos pueden ayudar, lo que es mucho a la agricultura, pero los usos son muy diferentes. Tú pones acrilato, un puñado de acrilato en superficie, pones el gotero y eso lo que hace es que se hincha como una palomita, pero el agua no cala. No, esto lo que hace es que el agua cala. ¿Eso qué significa? ¿Poliacrilato es malo? No, al revés, es bueno. Si está en profundidad, tú tienes un suelo que no retiene agua y tienes poliacrilato, pues ese suelo gana cantidad de retención de agua que luego puede utilizar la planta, ¿vale? Pero que los usos son muy diferentes. Ya, pues muchas gracias a todos. Un placer.
voy a quitar el ordenador. Pues muchas gracias, Jerónimo. Gracias a vosotros.